Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, Jefao. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista Jefao. Bien, pero bueno, eso que acabamos de mencionar o que acaban de mencionar acerca de estas construcciones góticas, su relación con las pirámides. Entonces, ¿qué antecedentes había de contactos entre templarios y Anáhuac? Por ahí me comentabas algo al respecto, Genaro. Sí, hay una historia de los templarios, sí, en donde dice que 9 caballeros que se reunieron, 9 caballeros templarios, y estos, la historia, si vuelvo a decir, la historia oficial menciona que se reunieron y se fueron a Palestina a obtener el conocimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, no fue así. Hay antecedentes en los cuales llegan realmente aquí a México, se establecen en Chalco, y de hecho hay una serie de las estructuras de organización al interior de los templarios. Eran los mismos, la misma estructura que existía aquí en México. Los que se llamaban los cuidadores del templo, era el mismo nombre, los Tepactépetl, si no mal recuerdo, sí, eran los cuidadores del templo. Y en la parte de los templarios existían los cuidadores del templo. Hay una serie de correlaciones en ese sentido. Entonces quiere decir que ellos fueron educados en las escuelas, en las universidades de aquí de México. Que lo dirían algunos, oye, pero pues eso es como muy aventurado, pero realmente no es así. Ahora hablando más adelante, ya cuando caen los templarios, que son perseguidos por Felipe el Hermoso el Vaticano, para exterminarlos, hay antecedentes de que muchos buscan, hay una historia de Acadia, en donde la posición en la parte de lo que es Nueva Inglaterra, ahí en la parte entre Canadá y Estados Unidos, en donde hay un explorador español que lo mandan, según esto, a ver esas áreas, pero realmente la misión era volver a redescubrir ese Edén. O sea, cuando los templarios son perseguidos en Europa, salen hacia América, hacia la parte norte de América, y ahí establecen, ¿no? Y hay vestigios de construcciones templarias, que es principalmente construcciones que son tipo octagonales, que son características de las construcciones templarias. Entonces, ¿por qué regresas a un supuesto lugar donde tú antes no estuviste? Y pues es América, ¿no? Y muchos también vinieron, no solamente a América, a Norteamérica, sino también a la parte de México, ¿no? A la parte también de México. O sea, en el año 1300, 1310, 20, es cuando empiezan a regresar. Y es cuando aparece, de hecho, muchos decían, no, es que los templarios no tenían flotas, navales. Sin embargo, sí existían flotas, tenían La Rochelle, el puerto principal, que muchos decían, bueno, ¿y por qué lo pusieron ahí, no? Si aparentemente la logística no es tan buena. No, pues es que era para ir a la parte de Norteamérica e ir a la parte de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que ahí nos está diciendo? Que pues todas esas travesías que ellos hacían rutinariamente para traer la plata, lo que hablábamos anterior, la plata de América. También son rutas que se usaron cuando aparecen los llamados piratas. De hecho, hay libros donde dicen que los caballeros templarios fueron los primeros piratas. O sea, no solamente la guerra se dio en tierra, o sea, tras el exterminio de la matanza de templarios, muchos huyeron. Unos huyeron a Portugal, otros a España, otros a Inglaterra, otros huyeron a América. Y aparecen esas flotas, empezaron a ahora usarlas como los piratas. Y empezaron a atacar los puertos ya cristianizados. Y de hecho la bandera esta típica del pirata que conocemos, que es un cráneo con unas tibias cruzadas. Así es.
Entonces, eso es un símbolo que los mismos, que es parte de por qué fueron la herejía, ¿no? Claro. Supuestamente el Vaticano cuando los acusa de herejes es porque adoraban supuestamente a un cráneo. Un cráneo, exacto. Entonces, vemos que sí hay una correlación lógica a ese respecto. Uh-huh. Entonces, si es que esos antecedentes, ya los templarios, pues estuvieron en contacto permanente con el continente de Anáhuac, ¿no? Y recibieron educación de aquí. Vemos que sí se enlazan, ¿no? Lo que hablamos de la arquitectura, lo que hablamos de la plata, el sistema financiero. Ahora dirían, bueno, los templarios fueron los que crearon el sistema financiero moderno, ¿no? O los antecedentes del sistema financiero moderno. Los aztecas, su sistema de expansión, sí, es muy similar a lo que hicieron los templarios. Okay. Ellos no eran guerras de destrucción, o sea, el azteca no eran guerras de destrucción, como actualmente se practica, sino llegaban y a través del comercio establecían relaciones con las diferentes regiones y obtenían un beneficio común, como actualmente se le llama un ganar-ganar, ¿no? Claro, o sea, siempre había quien no se estuviera de acuerdo, ¿no? Y cuando no estaban de acuerdo, pues ya aplicaban un poquito, apretaban los tornillos, dirían algunos, ¿no? Pero bueno, creo esas son las famosas llamadas guerras floridas, ¿no? Ajá, las llamadas guerras floridas, ¿no? O sea, que realmente era llevar riqueza, abundancia a todo eso, y por eso había un comercio, vamos a poder acotarlo, desde lo que es Centroamérica hasta el sudeste norteamericano, ¿no? Claro. Estamos hablando más de 3.500 kilómetros, ¿no? De rutas perfectamente trazadas que después se convirtieron, ya lo hemos platicado aquí, sí, convirtieron en caminos rurales, en caminos de herradura, etcétera, ¿no? Pero una infraestructura que ya existía, lo mismo que mencionaba en Francia, ¿no? Sí. Toda una red de caminos con puntos específicos que ahí se construyeron catedrales. Bien. No, pues acabas de mencionar un dato muy importante con respecto, bueno, a esa acción que llevó a cabo Felipe el Hermoso, ¿no? Que curiosamente, bueno, coincide, ¿no? Por ahí lo comentaba en el programa pasado nuestro amigo Jan, es curiosamente el 12 de octubre, 12 de octubre, lo que conocemos hoy como el Día de la Raza, ¿no? Así es. Y la supuesta llegada de Cristóbal Colón a nuestras tierras, ¿no? Bueno, de igual forma, acabas de comentar también un dato muy importante, que bueno, lo relacionamos también con la llegada supuestamente de las 3 carabelas, ¿no? Que venían acompañando a Cristóbal Colón, que la simbología pues, es muy importante, en este caso pues la cruz templaria, conocida como la cruz templaria, pero ahorita lo que acabas de comentar acerca de los piratas, ¿no? Y su simbología, que también yo lo relaciono, ¿no? Con la simbología que usó José María Pavón, ¿no? Ah, sí, Morelos, sí. Que era precisamente una calavera, ¿no? Con 2 tibias cruzadas, pero que en ellos, bueno, pues, su nombre o su corriente, ¿no? Digamos, de lucha, fueron los Chinax, ¿no? Consolidados o llamados como los Chinax, ¿no? Así es. Que también, bueno, se les consideraba hasta cierto punto como se les denominaba, se les calificaba como herejes, ¿no? Sí, bueno, pues okay. Adelante. Ya lo encontré. Ok, aquí menciona que en el pórtico de la entrada que presentaba a un hombre con una túnica portando un libro y un báculo con una serpiente en la mano derecha, la cual ha sido comparada con la figura del señor Quetzalcóatl o el señor Huitzilopochtli portando su arma llamada Chicoatl. De hecho, es esta imagen de aquí. De igual forma aquí les muestro. Se viene en el libro del Misterio de las Catedrales del alquimista Fulcinelli. Okay. Como de igual forma vienen otras figuras relacionadas a ello. Okay. También hay una figura de un hombre que está sosteniendo una salamandra. Si mal no recuerdo, y eso que comentabas, el del símbolo de Abraxas, se relaciona con lo que es el Nahuioli, ¿no? De mexicano o azteca, que representa la dualidad, por ahí. Es la dualidad y las 4 potencias, ¿no? Así hacen una simil, ¿no? Una simil. Entre sí. la parte náhuatl y la parte de los templarios. De hecho, este sello que están mostrando ahorita, el Secretum Tempum, ese realmente no era público, ¿no?
Okay. O sea, había el otro, el que era de los caballeros, que se veían dos sobre un caballo, y tenían su armadura y sus escudos. Sí. Ese era como el público. Este era secreto. Más secreto. O sea, era más secreto. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque pues así, ya analizándolo, pues ves que sus piernas son unas serpientes, ¿no? Y sabemos que en la conceptualización cristiana, la serpiente está conceptualizada como el mal, ¿no? Como el mal, exactamente. Así es. Entonces, es parte de las herejías que supuestamente les encontraron, ¿no? Así es. Y adelante. Sí, de hecho, precisamente yo encontré otro dato. No encontré exactamente la imagen, pero precisamente que encontraron este mismo símbolo de Braxas en una zona arqueológica pues, de Perú. Muy bien. Siendo otro antecedente de la presencia de los templarios en el continente. Ok. De igual forma se menciona, ahora sí el de la salamandra, en el bajo relieve una mujer con cabellos largos en forma de llamas o agua oprimiendo en su pecho el escudo de la salamandra o lagarto. En este cuadro se podría apreciar el encuentro de los señores Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el encuentro de lo rojo y lo negro, la inteligencia y la mística. Okay. Pues muy, muy interesante. Sí, y en general pues son esos. Ahí no sé si me permiten ahondar un poquito en lo que mencionaba Tlaca respecto a las vírgenes negras. Okay, sí. Ahí la parte de las vírgenes negras es muy, muy importante, ya que las catedrales góticas se caracterizaba por la adoración a la Virgen Negra. Virgen Negra, sí, o sea, alguna que normalmente eso no era normal en la parte tradicional cristiana. Claro. Entonces, algunos autores dicen, y un poquito así a mí me dio de risa cuando lo leí, era de que, no, es que no eran negras, ¿no? Pero como todas las velas que le ponían alrededor, se empezaban a poner, a tiznar, ¿no? Sí. Entonces me da risa porque este mismo autor haciendo una interpretación diciendo pues es que eso no es correcto, esa interpretación que le estaban dando a algunos otros, es de que pues yo veo su vestimenta no tiene ese problema, o sea, realmente es negra, ¿no? Y su característica eran de madera, ¿no? La otra es de que llevaban a un niño en su regazo, ¿no? Sí. Un niño ahí que representa lo que es toman las tradiciones de lo que es el nacimiento del sol glorioso, ¿no? Okay. Entonces, ahí ahora venimos a la parte... Precisamente esa de aquí, ¿no? Así es exactamente la que está mostrando placa, en que ahí por ahí ya la habían mostrado en la pantalla, en el cual todas estas vírgenes, pues se dan, en todas las catedrales góticas había vírgenes negras, sí. pero es la adoración a la Madre Tierra. Okay. Entonces... ya después el cristianismo ya lo toma y sigue habiendo vírgenes de esas características en diferentes lugares de Europa. Sí. Y lo que aquí, hasta algunos, hasta las pintaban, ¿no? O sea, ya después que caen los templarios y que se da todo este movimiento de cambio, algunas ya las pintaron de blanco, ¿no? Eran negras y las pintaron de blanco, ¿no? Para ya no... Pero son las mismas, ¿no? Las mismas que en su momento ahí pusieron los templarios. Okay. Y esto pues, lo relacionamos con la parte... de México, en el Tepeyac. Okay. Ahí se adoraba a la Virgen Tonantzin, ¿no? Tonantzin-Tlali, ¿no? Lo que es la Madre Tierra, y que era un lugar importante de peregrinación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que esa correlación? Y ahí está, que se llamaba, y es donde, no lo hemos tocado, pero donde viene el término gótico. El término gótico, algunos nos dicen, no, pues es que vienen de los godos, ¿no? Porque los godos estuvieron en esa parte de Francia y España. Sí. Pero realmente no tiene ningún sentido del godo hacia el gótico. Sin embargo, en el náhuatl sí aparece esa palabra. Entonces, y que es yópico. O sea, ya es el gótico ya es un cambio fonético de la palabra yópico. Okay. Y yo es el alma, ¿no? Donde se encuentra el alma. O sea, en náhuatl es el alma. Y pi, lo más alto. Okay. Y co, el lugar donde se encuentra lo más sublime del alma, ¿no? Okay. Entonces, ahí, en lo que actualmente tenemos ahí la parte de la villa, de la Basílica de Guadalupe, es donde se adoraba a la Virgen Negra, llamada Tonán o Tonantzin, ¿no? O sea, nuestra madre. Okay. Y Nostradam es nuestra dama. Okay. Sí. O sea, no es así una virgen que ya después se le pusieron esos nombres los cristianos, sino que es nuestra dama, nuestra señora. O sea, vemos ahí también esa influencia náhuatl hacia el mundo de Europa en ese entonces, ¿no? Ok. Bueno, acabas de comentar hace algunos días, ¿no? Precisamente
que vivimos aquí en México. Y ahí pues, me permite ver un aspecto que dábamos como referencia, que es el Palacio de Azayacatl, que está actualmente, o sea, normalmente el dato es que nos dicen que está lo que está actualmente Monte de Piedad, Sí. y que está sobre la cimentación. De hecho, uno puede ir y la parte posterior hay según unos vestigios, ¿no? de lo que fue los cimientos, pongo entre comillas, los cimientos del Palacio de Azayacatl. Así es. Y haciendo historia, pues ¿qué es lo que nos dice? Que según ahí, cuando llega Hernán Cortés, ahí es donde es hospedado, en el Palacio de Azayacatl. Si uno, mire, y por ahí, si ya nos da la oportunidad, por ahí mandé una imagen en donde en Google Maps, pues pongo la ubicación del edificio de Monte de Piedad actual. Sí. Es una pequeña parte, pero hay unos historiadores que dicen que el Palacio de Azayacatl era más o menos de unos 30,000 metros cuadrados. Entonces yo me puse ahí inquieto y dije, a ver, pues ¿cuánto sería un área de 30,000 metros cuadrados? Y pues ya ves que Google nos permite hacer mediciones. Sí. Y eran 2 bloques y medio lo que actualmente tenemos en esa zona. O sea, si nosotros vamos a esa esquina que es Tacuba, Sí. y la otra que está, Tacuba es la que está en la parte posterior, y la otra que está 5 de mayo, 5 de mayo, esas 2 calles, de cuenta que esos 2 ese bloque más la siguiente calle, que ahorita no recuerdo cuál es, más el siguiente bloque, y una partecita más de la parte de atrás, bueno, eso yo me lo imaginé, ¿no? Eso fue el Palacio de Azayacatl. Okay. Entonces, enorme. Mientras que nada más nos ponen ahí que, mira, pues este cimiento, ¿no? Claro, a lo mejor razones hay por el hecho de que pues, no van a excavar y tumbar a todos los edificios, pero ahora también deja una incógnita, ¿no? Oye, no, esos bloques de edificios, ¿no sería ese gran complejo palaciego? Porque yo he tenido al menos oportunidad de entrar a edificios de esas zonas, y tú entras y hay siempre un cubo de luz en medio, y hay escaleras, ¿no? Así es. Y aquí a lo que voy es que entonces era algo, cuando lo describe Hernán Cortés, cuando lo describen los cronistas de cómo eran los palacios en lo que era México Tenochtitlán, habla de esos jardines internos, de esos patios internos. Entonces es un concepto estrictamente náhuatl. Mexicano. Así es. Entonces dices, oye, sería atrevido de nuestra parte pensar que a lo mejor son los mismos edificios, porque pues nada más un poquito ahí de un cimiento en la esquinita de Monte de Piedad, de Azayacatl, y por otro lado algunos mencionan que era una superficie de 30,000 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de otra cosa. Y tampoco es atrevido pensar, dicen, oye, es que pues los mexicanos, o los nahuas, en este caso México Tenochtitlán, que hacemos la referencia, no podían hacer edificios altos. Bueno, y ahora me voy al tema de nuestro señor Nezahualcóyotl, ¿no? Sí. Nuestro tlatoani poeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra encomienda que nosotros tenemos dentro de la escuela es difundirla para que no se pierda. ¿Por qué no queremos que se pierda? Porque desafortunadamente ahorita en la actualidad nos están, vamos a decir, atacando pues los materiales sintéticos, materiales que de alguna manera son más económicos, más baratos, a veces algunos no son tan fáciles de poner, pero desafortunadamente pues se ponen y dejan atrás exactamente lo que es el error de la piedra, ¿no? Por esa razón es de que en algunos de los lugares, como se lo acaba de decir, en algunos lugares como el Petlac, es uno de ellos, principalmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? En el contorno de la Ciudad de México, o en la zona metropolitana, se han desaparecido algunos lugares donde se trabajaban. Por ejemplo, en Iztapalapa ya no encuentras de canteros, que había canteros ahí. Iztapalapa ya no hay canteros tampoco. Y ahí es donde se exhiben los canteros. Entonces, ¿cuál es la encomienda de la Escuela Municipal del Cantero? Precisamente que prevalezca y que se dé de alguna manera ese interés que se ha perdido por la talla de piedra. Sabemos y nos queda muy claro que ciertamente hay gente que le agrada, le gusta,
porque es algo natural, algo artesanal todavía, que todavía lo hacemos y lo realizamos nosotros a mano, y que son bien vistos, pero desafortunadamente a veces mal pagados. Ese es el problema, ¿no?, que en la actualidad tenemos. Entonces nosotros, esa es la encomienda que nosotros tenemos dentro de la escuela, seguir adelante, preservarla, pero ya con un carácter mucho más amplio, ¿no? ¿Cuál es el carácter más amplio? Bueno, pues, ¿qué nos puede decir al respecto, Dani? Bueno, yo pienso que la historia también lo comenta de esta manera, de que cuando se reúnen en el palacio de Axayácatl, el señor Moctezuma con su comitiva, hay un comentario ahí dentro de la historia que dicen que no vieron al señor Cuitláhuac, que él no estaba ahí presente para tomarlo también prisionero, porque ya sus características como gran guerrero, pues se iban a enfrentar contra alguien pues hábil en la guerra. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo tengo ese dato de que el señor Cuitláhuac no estuvo de acuerdo en recibir como comitiva al invasor. Por eso no estuvo presente ahí, porque no estaba de acuerdo en llegar a acuerdos con ellos. Por eso estuvo aparte. Y los invasores se dieron cuenta de que no estaba presente el general de las tropas mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Verdad? Tenían que llegar con el plan trazado: matar, asesinar al señor Moctezuma. Sí. Y ahí se dio todo. De que mientras que el general, pues, Cuitláhuac, estaba planeando cómo rescatar, probablemente, cómo rescatar y cómo enfrentar al invasor. Tengo también ese dato de que, como mencionabas, con los caudillos se pusieron de acuerdo cómo van a atacar, cómo iban a atacar, pero no de frente, así como estaban ahí atrincherados en el palacio, sino tenían que darles una salida. ¿Y cuál fue esa salida? La que ahora conocemos como la de Tacuba, ¿no? La calzada de México-Tacuba. Sí. Todo eso. Ahí era porque, según los grandes expertos, si el enemigo o un animal se ve acorralado, es más peligroso. Entonces tenían que darle una salida. Y fue esa, la de México-Tacuba. Entonces ya estaba todo hecho. Por eso el general Cuitláhuac estaba al frente de sus ejércitos. Otro dato que también hay muy importante: desgraciadamente dicen que los invasores hicieron frente a los mexicanos. Tengo este dato de que no es cierto. Fueron los traidores. O sea, la gente que venía respaldando la invasión de Hernán Cortés. Que en este caso uno de esos personajes es Ixtlilxóchitl. Exacto. Fue quien de alguna manera, es uno de los tantos, ¿no?, que traicionaron precisamente al señor Moctezuma. Sí, y vinieron los grandes guerreros, por ejemplo, se mencionan los tlaxcaltecas, y hubo mucho más. Fueron los que enfrentaron la Noche Triste, y unos cuantos invasores. O sea, ellos, no tontos, me imagino, vamos a tomarlo así, no tontos, no se iban a enfrentar contra un ejército superior. ¿Y qué hicieron? Pues pusieron por adelante a los traidores mexicanos. Entonces se dieron esa tarea cargando todo lo que podían. Lo que pudieron, órale, tráiganse todo el tesoro, todo lo que de valía, y vámonos. Sí, que uno de los, ahí hay un antecedente histórico que habla de que el momento de que entran al palacio de Axayácatl, a lo que se dedicaron ellos fue a usurpar y a robar, ¿no? La matanza también. La matanza y el saqueo, ¿no? En este caso, el oro del Estado, el propio oro del tesoro de Moctezuma, la biblioteca, ¿no?, que también fue devastada y fueron quemados los libros y destruidos. Entonces, también la gente como que se les hace cortocircuito, ¿no?, en la cabeza. Dice, es que ¿en qué época estamos hablando?
Pero sí, es que este es de miles de años, no hablamos de hace 500 años. Bueno, en este caso de los viajes transoceánicos, bueno, se entiende que transoceánicos, que es al otro lado del mar. O sea, no nomás es navegar en el mar, que quizás aquí en la República Mexicana, que se navega en barco o en yates, pero no, esto es porque se atraviesan continentes. Por eso entonces se tienen que utilizar ese tipo de barcos, ¿no? Dice de alto calado. Okay. Bueno, pues sí existen datos históricos y libros védicos donde se mencionan pues el uso de esos barcos. Por ejemplo, el escritor Valmiki señala en su obra el Ramayana que llegaron los nagamayas, así les menciona, y bueno, los mayas o nagamayas se sabe que son de aquí, de América. Entonces, según que ellos llegaron en esos inmensos barcos a darle un conocimiento en aquel país o en la India. Okay. Entonces, bueno, resulta que en el año 1200, 1300, una sociedad denominada los mandanas, que se establecieron en las orillas del río Missouri, tuvieron contacto con europeos. Específicamente llegaron gente de las costas de Normandía. Y bueno, esta sociedad lo que tenía, así que tenía un amplio conocimiento, pues sí, de ese tipo de navegación. Okay. Entonces, pues como que había ese contacto y sin embargo, pues como que regresaban a esa gente a su lugar de origen. Bueno, y los mandanas, ¿qué significa mandanas? Mandanas, significa... dice que es una sociedad, que su nombre proviene de Maguantani, gente de río, y también se hacían llamar Numacaki, hombres. Entonces, como refiero, que habitaban en las orillas del río Missouri, entre los ríos Kernip y Ger. Y bueno, su lengua era, bueno, actualmente ahora se les conoce como los Sioux. Esos eran los mandana. Y resulta que, bueno, en el año 1170 tuvieron contacto con el rey Madoc. Este rey Madoc llegó en esas grandes embarcaciones. ¿Rey de dónde, perdón? Madoc, ese es su nombre. Que venía de rey Madoc galense. Y bueno, estos galenses son de la isla británica. Entonces, pues llegaron en esas también embarcaciones inmensas y tuvieron contacto con los mandana. Y entonces resulta que los mandana y los galenses son muy parecidos físicamente. Y entonces hay aquí como que una controversia, porque según los galenses, rey Madoc les enseñó las artes de la navegación y otras cuestiones de su vida cotidiana. Y entonces hay como que una controversia. Entonces, ¿quién fue primero, los mandana o los galenses? Y entonces resulta que los galenses también eran los druidas. Y según también investigaciones que se han realizado pues aquí en la editorial Jefao, se menciona que los druidas pues también eran aquí de América, o por su forma de vida y por su más bien por esa disciplina de cómo se manejaba ante sus semejantes. Entonces vemos que
tengo otro dato. Pero no precisamente, como ya lo comentaban, no precisamente los antiguos mexicanos buscaban, ¿no?, una muerte de esa naturaleza, ¿no?, sino más bien la preparación que ya tenían, ¿no?, que les permitía estar conscientes, y que les permitía incluso, por ahí yo escuché en algún momento, de que ellos podían incluso cruzar ese umbral de la muerte en vida, ¿no?, rasgar ese mundo espiritual, penetrar en ese mundo espiritual y poder incluso cruzar y regresar, ¿no? Pues, es algo quizás muy descabellado, ¿no? Pensarlo, ¿no? ¿Cómo vas a morir, vas a regresar, ¿no? ¿Cómo vas a trascender o cómo vas a cruzar ese umbral y cómo vas a regresar nuevamente a la vida, ¿no? O sea, pero sin embargo, bueno, hay casos, ¿no?, desde el punto de vista histórico, que se habla precisamente de esa trascendencia, ¿no?, de ese cruzar ese umbral, ¿no? Por ahí hay varios casos, varias anécdotas. Por ejemplo, en el caso del señor Cuauhtémoc, ¿no?, cuando fue hecho prisionero y que fue torturado, ¿no?, prácticamente, e incluso enjaulado, ¿no? Y por ahí se habla de una proeza, ¿no?, que desaparece ante los ojos de sus detractores, ¿no?, de los enemigos, ¿no? Entonces son casos muy especiales, pero que también nos demuestran, ¿no?, el grado de preparación que tenían los antepasados para poder realizar ese tipo de casos, ¿no?, transición, ¿no?, de un punto a otro. O sea, es algo inimaginable para nosotros en la actualidad. Quizás lo hemos visto en películas, ¿no?, quizás lo hemos visto en algún acontecimiento de ciencia ficción, pero sin embargo, bueno, es algo científico, ¿no?, finalmente, ¿no? Lo que los antiguos mexicanos buscaban es el dominio de la materia, ¿no?, desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en que hayan llegado a realizar ese tipo de actos, ¿no?, que finalmente son actos espirituales, ¿no? Sí, recordemos que nuestros sabios antiguos nos narraban ciertas, nos comentaban que si hay esa posibilidad, ¿no?, de que el hombre, pero siempre y cuando fuera, tuviera una disciplina férrea para lograr penetrar a esos mundos espirituales. Hay una ley que mencionan también los grandes sabios, que en este mundo material, en esta tierra, y como en todos otros mundos, existen esos mundos materiales y espirituales, ¿verdad? Y la ley nos dice que no está separado de nada. Y nosotros actualmente, por desgracia, no nos han hecho ver eso, porque como mencionabas hace un momento, de que esta sociedad se dedica más a lo material que ver lo espiritual. Inclusive llámese cualquier religión, ¿no?, que nos ponga en un camino más Y bueno, también posteriormente hasta llegar al Calmécat. Calmécat pues ya también es donde ya le enseñaban las ciencias, como la medicina, las matemáticas, todo. Entonces aquí vemos que esa preparación era igual, tanto en el hombre como en la mujer. Y entonces, al terminar lo que es el Calmécat, también tenían oportunidad de prepararse como mujeres guerreras. A los 8 días, pues platicábamos de los caballeros águilas. Claro. Entonces, ellas también tenían esa oportunidad si decidían. Porque en cualquier momento tendría que también enfrentarse, porque estaban educadas para proteger a su familia y a su nación. Entonces, si veían que tenían que entrar en combate, entonces debían estar debidamente preparadas. De ahí el término de Yaozihuatl, que quiere decir mujer guerrera, mujer guerrera, ¿no? Sí, entonces
ese es como que todo ese proceso. Pero sin embargo, por su naturaleza, por ser mujer, siempre ahora sí que donde su lugar es el hogar. ¿Por qué? Porque de ahí surgen esos seres que tiene que educar por la naturaleza que tiene la mujer, o sea, de ser paciente, de ser a la vez amorosa, de ser protectora. Claro. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre tiene otra naturaleza. Y otra función. Otra función. Sin embargo, no quiere decir que que el hombre tenga más sea superior, que ¿no? sea superior. No, recordemos que siempre tienen que ir a la par, Claro. para que puedan pues crear sociedades. O sea, si sucede lo contrario, entonces es cuando surge el caos. Entonces ese es pues estábamos hablando también de otro personaje que, bueno, fue Tata y Nena, que tuvieron a su hijo y se casó con Xochiquetzali. Entonces la calidad de mujeres para crear una nueva sociedad. O sea, no nomás es pues sí, no son ignorantes, todos tenían de esa educación, todos estaban, pues sí, tenían esa oportunidad. Ahora, bueno, es que son épocas, son pasajes. Okay. También sucede que en la invasión de la Gran Tula, hubo un enfrentamiento, una guerra. Entonces los guerreros fieles y las mujeres o las guerreras también ahí ellas combatieron. Y bueno, ahí no había de que los pobres o las que de categoría inferior eran las que iban a ir a la guerra, no. También había de las jerarquías altas. Aquí se menciona una que se llama Cuacuelle, que fue, bueno, ex esposa de Huémac, pues un gobernante o un guía también en ese lapso de la historia. Entonces ahí nos describen en esos libros sagrados, pues, o sea, en todo momento la participación de la mujer, o sea, en todos los ámbitos. Sí, esto que acabas de comentar acerca de las edificaciones, pues es muy importante porque fue algo que asombró precisamente a los españoles, ¿no? En este caso, bueno, a los europeos, ¿no? Sí. Sobre todo también se habla de que cuando ellos llegan y ven trazada la ciudad, pues ven 4 grandes calzadas. Sí. Entonces es algo que precisamente se le atribuye al señor Moctezuma, de que él pues realizó este tipo de obras, ¿no? En donde las calzadas pues, eran sumamente limpias, ¿no? Limpias y lisas, ¿no? Dicen por ahí que incluso podías pasar ahí tu mano y sin mancharte, ¿no? Entonces eso nos habla precisamente de todo un avance dentro de lo que es una gran civilización, una gran cultura, ¿no? Dentro del mundo náhuatl. Y también no solamente, bueno, se reducía a lo que es México Tenochtitlan, sino también a lo largo y ancho del país, caminos. Caminos o avenidas, ¿no? Caminos, Sí, es que se mencionan las calzadas principales. Ajá. Caminos sobre las montañas. Sobre las montañas, ¿no? Con escalinatas que todavía aún hoy en día se pueden encontrar, ¿no? Probablemente antes de que existieran todas estas autopistas, pues la gente se conducía sobre esos caminos, llamaban caminos reales, ¿no? Que incluso en esos caminos reales se mandaban a sembrar árboles frutales, precisamente para la gente que andaba por esos rumbos, ¿no? Y pudiese pues, alimentarse del camino, ¿no? de esas frutas, que es algo que instauró también el señor Moctezuma, ¿no? Que se sembraran árboles frutales, árboles con algún fruto, precisamente para saciar el hambre o la sed del caminante, ¿no? Por ahí hay un dato también que me gustaría comentar
acerca de que él mismo para poder saber si la gente, pues qué opinaba o qué pensaba o si estaba ejecutando adecuadamente sus leyes, ¿no? Por ahí se había prohibido la tala de los árboles, ¿no? Es decir, el levantar la leña, ¿no? De los árboles. O sea, porque se cumplía con todo un sistema, un ecosistema, ¿no? Sí. Que o sea, Tenochtitlan era lo que podrían mencionar actualmente una ciudad verde, que no existe, es más algo utópico. Exacto. Pero Tenochtitlan sí era una ciudad verde, podríamos mencionarlo así. Entonces, en este caso hay un relato donde se menciona que él, al viajar por el bosque, se encontró con un niño, ¿no? Que precisamente necesitaba leña para pues llevarla a su casa y poder prender fuego para cocinar o para simplemente para quitarse del frío, ¿no? Entonces por ahí Moctezuma pues lo induce a que se lleve la leña, ¿no? Llévate la leña. No. El niño responde que por órdenes del gobernador del Tlatoani pues, le estaba prohibido, ¿no? Realizar ese tipo de acciones. Entonces él al escucharlo pues se va al palacio y manda a llamar precisamente a la familia del niño y los premia, ¿no? Les da un obsequio en recompensa de que pues efectivamente ellos estaban acatando adecuadamente esta norma, ¿no? Esta ley. Entonces son pasajes que nos dan a conocer precisamente la calidad de hombre, que no solamente pues como los actuales príncipes o reyes pues están en su trono y de ahí no se mueven, sino él se desplazaba, ¿no? Se desplazaba a esos lugares para conocer, ¿sí? Ampliamente pues también a su pueblo, qué pensaba su pueblo, la psicología del pueblo, ¿no? Y estar cerca también de ellos mismos. ¿Qué más nos puedes hablar acerca de estas interesantes obras que realizaba el señor Moctezuma? Claro, parece que es una infinidad. Ajá. Es una lista sí, interminable, exacto. Entonces he tratado de reducir lo más destacable. Sí. Bueno, dentro de esto mismo también podemos mencionar que hizo una legislación para que todos los habitantes de ahí fueran iguales ante la ley. Uh-huh. Pues ninguna persona está encima de ello mismo, incluyéndose a él mismo. Okay. Ideas que no vemos en Occidente hasta la Revolución Francesa y que y aquí mismo nada más fueron pensadas, realizadas, hasta mucho después. Todavía se pone un poco en duda respecto a ello mismo. Claro. Pero aquí, pues sí, nos habla de la integridad del señor Moctezuma. Y como de igual manera, integridad que debían tener los habitantes de Tenochtitlan. Bueno. Que hoy precisamente al respecto hay un divorcio, ¿no? Ahorita entre la Suprema Corte de Justicia y el gobierno mexicano, ¿no? Sí. El gobierno federal. O sea, uno de los que se caracterizó en ese aspecto fue precisamente Moctezuma Xocoyotzin antes de llegar al poder. De esas campañas que emprendió junto con Ahuizotl, su tío, pues precisamente se caracterizó por ser un valiente guerrero, un poderoso guerrero, que no ejecutó, no asesinó, sino simplemente podía hacer o capturar gran cantidad de prisioneros, ¿no? Enemigos, y de alguna manera pues someterlos y hacerlos conversos, ¿no? a su política. Que bueno, en ese punto a mí me gustaría mucho como que también hacer una reflexión, una pregunta, de que por supuesto se han malinterpretado bastante ahora sí que los escritos, o también han sido publicados por parte de la descendencia de quienes podríamos considerar traicionaron al imperio y generaron su caída. Entonces, por supuesto, hay cierta campaña o cierta ideología detrás de esos textos. Sin embargo, a través de su estudio podemos entrever lo que es la grandeza de México. Y a través de estos es importante tener en cuenta que dentro de las traducciones náhuatl, una sola palabra podría significar múltiples cosas dependiendo de su contexto, dependiendo incluso de su entonación o de cómo fuera utilizado hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, cuando se habla acerca de capturar, también estos autores hablan acerca, como ya de una forma, por decirlo más poético, cautivar. Como usted decía, a través de estas personas, estos prisioneros capturados,
eventualmente se iban volviendo conversos. Entonces, mi pregunta, mi reflexión, sería más bien si, por ejemplo, el Imperio Mexicano capturara una ciudad, capturara a cierto pelotón de guerreros, etcétera, más bien podría también interpretarse como que ellos más bien fueron cautivados por su forma de vida. Por supuesto, si un pueblo, un grupo oprimido o que se encuentra, por así decirlo, como en discordia con su entorno, digamos en una sociedad o en un gobierno basado en el valor oro, al ver el modo o el estilo de vida de estos mexicanos, por supuesto también se ven cautivados, se ven más bien atrapados por ese conocimiento, por esa grandeza de los grandes mexicanos. Bueno, en relación a Tlatoani Izcoatl, bueno, aquí se observa que desde Tenoch tienen pues una sola línea. ¿Cuál es la línea? Que es el engrandecimiento o pues en este caso de la ciudad de Tenochtitlan. Vemos que pues Tenoch pues funda las bases, ¿no? o la estructura de lo que va a ser la gran Tenochtitlan. Y así sucesivamente todos los tlatoanis. O sea que pues siguieron, ¿no? Esas obras y aparte pues contribuían con otras obras pero siempre pensando para el bienestar del pueblo, para el engrandecimiento, para la riqueza. Y bueno, ahí pues incluía una educación, una organización política, todo lo que es pues sí, que es lo que implica cómo dirigir, ¿no? A un pueblo, a una nación. Entonces vemos que después de Chimalpopoca pues viene lo que es Tlatoani Izcoatl, que gobernó en el año de 1427 a 1440. Sin embargo, otros manejan que fue de 1427 a 1400, pues sí tengo la misma fecha. Bueno, él nace en el año de 1380, es hijo de Acamapixtli, que también fue el segundo Tlatoani, y hermano también de Huitzilihuitl. Entonces, bueno, él ahora sí que terminó la hegemonía con los tepanecas. O sea que ese poderío como que él lo cuarta. Entonces deja como que es más independiente. Entonces, y más que nada siempre fue apoyado o asesorado por Tlacaele, que era el consejero. Y bueno, y entonces logró una alianza con diversos pueblos de la zona. Sabemos que todas las características de estos tlatoanis, pues es esas alianzas o esos convenios que podían lograr con otros pueblos, pero siempre, o sea, conquistaban otros pueblos y así trabajar juntos para el engrandecimiento. En este caso el objetivo era la gran ciudad de Tenochtitlan. Entonces, bueno, él también otra de sus obras de Izcoatl es bueno, organizó, hizo caminos para unir la tierra firme, o sea, esas 4 calzadas. Él hizo, o sea, pues sí, planeó para poder construir esas 4 calzadas. Eso más que nada fue su más y bueno, también conformó, organizó el gobierno y creó una jerarquía religiosa, o sea, como que el gobierno con lo religioso, o sea, una unificación del Estado y sí, la religión, exactamente, ¿no? Es la palabra, la unificación del gobierno con la religión. Esa es
su máxima aporte, ¿no? Para engrandecer a Tenochtitlan. Eso hizo Ixcoatl, perdón. Bueno, aquí es importante mencionar que desde la época de Chimalpopoca, precisamente ese desenlace que tuvo con los Tepanecatl, ya de alguna manera pues empezaban a infiltrar ciertas ideas. Probablemente para nuestro público radioescucha que está atento al programa, le parezca un tanto difícil de entender esa parte de que México, desde la fundación de México Tenochtitlan, empezaron a ingresar gente extranjera a nuestro país, es decir, a nuestro centro, y que de alguna manera pues ese ingreso de personajes extranjeros pues poco a poco fueron minando de alguna manera la historia de México, falseándola como posteriormente se llevó a cabo en la época de Moctezuma Xocoyotzin. Ya hemos hablado al respecto desde la caída de México Tenochtitlan. Entonces, Ixcoatl se le considera también como un gobernante, un tlatoani, quien reformó de alguna manera también las leyes del Magno Imperio y cambió parte de la historia, una historia que pues también ya había sido pues denigrada, falseada, precisamente por ideas extranjeras, ¿no? Tlaca. Por ahí tenías un dato acerca de qué manera también Tlacaelel propiamente contribuyó precisamente para realizar este tipo de cambio, ¿no? Sí, claro. Bueno, principalmente un poco más relacionado. Pues esta es la historia de Xolo. Uh-huh. Sin embargo, aquí entramos ya de lleno hacia otra, que es la creación del hombre, ¿no? Uh-huh. Que es la historia de cómo Quetzalcóatl baja al Mictlán en busca de los huesos preciosos para poder crear, podríamos llamarle la nueva raza. Okay. El Mictlán estaba para y ahora aquí recordar, ¿verdad? Que es precisamente en la tierra, ¿no? Es el reinado de la muerte, digamos, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto, y exactamente ahí es a donde me iba dirigiendo Uh-huh. Primero hay que centrar un contexto de qué es el Mictlán. Uh-huh. Comúnmente, según los historiadores actuales, cuando nos hablan acerca del Mictlán, nos lo pintan como si fuera el cielo, ¿no? El cielo, pero de los aztecas, ¿no? Donde era de cuando mueres tienes que cruzar toda una serie de pruebas y un camino para que puedas llegar al Mictlán y ya puedas descansar, ¿no? Porque es la tierra de los muertos. Uh-huh. Sin embargo, aquí se tiene una concepción distinta de la muerte. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos dos, podríamos llamarles interpretaciones, uh-huh. Pero que eso más bien es a falta de una mejor palabra dentro de esta lengua. Porque en sí, si ambas pueden ser representadas o expresadas a través de la palabra muerte, realmente ambas significan diferentes cosas. Primero tenemos, cuando hablamos de una muerte material, la muerte del individuo, cuando su máquina deja de funcionar, su máquina biológica, y entonces deja de haber vida dentro de ese ser. A partir de esto, realmente, si uno lo puede llamar muerte, más bien sería como cuando se rompe un ciclo. Realmente para nuestros antiguos mexicanos, si nosotros sostenemos este pensamiento, cuando se acaba nuestro tiempo de vida en esta tierra, realmente no es el fin. Podríamos llamarlo de una forma un poco más decorada, que realmente no es el fin y ni siquiera es el principio del fin, pero tal vez podría ser el fin del principio. Entonces, este es un concepto de muerte que me parece bastante maravilloso, que se habla acerca de la continuación la continuación de la vida del ser humano en esencia, y que realmente estar vivo significa más que simplemente estar aquí transitando en esta tierra. Y una vez aclarado esto, ahora vámonos al siguiente concepto de muerte. Cuando realmente se habla de que algo está muerto es porque no se mueve para nada. En este caso, por ejemplo, cuando un cuerpo abandona su vida, ya sus órganos dejan de funcionar en todo caso. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno deja de moverse, cuando uno deja de acatar esta ley, propiamente acatar esta ley de vibración? Uh-huh. Pues se comienzas a degradar. ¿Por qué? Porque todo se mueve, nada se queda estático.
Y a partir de este principio es como funciona el Mictlán. El Mictlán, cuando se habla de la tierra de los muertos, se habla más bien de algo que carece de vida, algo que más bien el propio tiempo y las propias fuerzas de la naturaleza son las que las van desgastando, porque estas mismas no se mueven por sí solas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla acerca de alguien muerto en vida, se habla más bien de una persona que ha abandonado todo ánimo de superarse, todo ánimo de hacer algo, ¿no? Entonces, básicamente se queda como hecho bola, haciendo absolutamente nada más sobreviviendo día a día, y esto mismo causa que algo dentro de él pues deje de moverse y por ende degrada. Entonces, cuando se habla acerca de una tierra de los muertos, más bien se habla acerca de una tierra de ignorantes, por así decirlo, de personas que han caído en un obscurantismo mental y físico que no les permite poder seguir avanzando. Ahí sí podemos, perdón que te interrumpa, ahí sí podemos señalar, ¿no? Lo que en este día, ¿no? Sale mucha gente disfrazado de aparentes zombies, ¿no? De mutantes, ¿no? Pues sí, los muertos vivientes. Muertos vivientes, ¿no? O sea, finalmente son gente pues que no tiene destino, ¿no? Que no tiene una misión, no tiene un sentido en su vida, ¿no? Y todo eso no porque no hayan nacido con uno, porque no tengan la posibilidad de uno, sino porque ellos mismos, por voluntad propia o por hacerse presas de las propias ilusiones de su mente, han aceptado como algo de su propia realidad, que no tienen destino, que no tienen hacia dónde dirigirse. Ahora sí que deciden caminar por ahí con la venda en los ojos, pero a la vez eso mismo les causa un gran temor. Cuando hablamos acerca del Mictlán, hablamos de, ahora sí que sociedades como las actuales. Sociedades que realmente no se sabe bien hacia dónde se dirigen. Hoy en día, gracias a través de las teorías que sustentan estos sistemas sociales, podemos definir que más bien se dirige hacia donde la moneda vaya, ¿no? Hacia donde vayan los instintos humanos, pero realmente no hay una dirección hacia dónde ir como especie principalmente, ¿no? Como raza hacia una sola meta. Glick, háblanos más acerca precisamente de este gran acontecimiento. Pues es que cada momento que tocan diferentes puntos es nutrirse uno, precisamente lo que tocaban tan importante de la cuestión de la riqueza. La riqueza para nosotros era algo, pues era más importante que el ser humano, que la persona, que el hombre, la mujer, tuvieran valores precisamente para enaltecer. La riqueza no era el oro, no era cuestiones que a la llegada de los invasores, pues eso les sorprendió mucho, ¿no? Que precisamente y todo lo manejan en base a eso, ¿no? Y ahora... bueno, perdón que te interrumpa, hasta la fecha, ¿no? La fecha la retomaron, ¿no? Para sus propios fines, porque finalmente es una celebración, fue una celebración universal, ¿no? Sí, no, y aparte todo lo que a ellos les sirve o les gusta, lo toman, y no nada más en este continente, ¿no? En todos los donde ellos han llegado a dominar, ¿no? Claro. Y en base a la fuerza, precisamente porque esa ha sido su forma. Ahora, siempre nuestra celebración, precisamente ahí choca con lo que ahora celebran, ¿no? Que es la cuestión de ir a dar gracias por lo recibido, siempre estar agradecido por lo que tenemos, por lo que para nosotros es importante. En cambio ahora esas celebraciones pues siempre han sido para pedir. A raíz de esa ruptura, ¿por qué? Porque a la llegada de estos seres empieza la cuestión de prohibir hasta la alimentación, el vestido, el calzado, o sea, dejarlos peor que esclavos, porque precisamente existió durante mucho tiempo pues, un esclavismo en el cual, mediante su dominio, que era la ignorancia, pues acabaron con todo lo que para nosotros era sagrado. Y volviendo ahora a la cuestión de esta tan importante y en una cuestión científica, precisamente es el hemisferio, inicia en el hemisferio norte, y la fecha marca el periodo de 24 horas con menos horas de luz del año. Por ello se le conoce como la noche más larga, y el 22 pues el día más corto. Precisamente es muy enfático esto porque es una cuestión completamente científica. No hay por ejemplo, las cuestiones religiosas que se conocen, ¿no? Mediante un fanatismo, mediante una doctrina, ¿no? Una imposición. Así es y así será. Un caso concreto bien claro,
la cuestión de que ellos manejan mucho, ¿no? De que en base a sus investigaciones se dan cuenta de que la Tierra es redonda, no plana, ¿no? Cuando ese era el concepto que se manejaba en Europa y en toda Asia y, bueno, en los núcleos de poder de la Iglesia, ¿no? Porque sabíamos que pues existían otras civilizaciones las cuales tuvieron contacto con lo que es todo el continente americano ahora, ¿no? Que no se llamaba América, que pues es el Anáhuac, ¿no? El continente perfecto, el único que tiene 2 mares, y precisamente es como una isla, ¿no? Está rodeada de mar, de agua. Entonces, esos también son cuestiones que, pues si uno se adentra, se demuestra que aquí hubo todo un conocimiento en las cuestiones más elementales, como es la física, la matemática, la química, todas las cuestiones aplicadas a la ciencia en beneficio del hombre. Y curiosamente, bueno, eso que comentas acerca de los equinoccios, solsticios, pues muchas de las construcciones que existen aquí en el continente pues están alineadas conforme a estos fenómenos, o esas constelaciones, ¿no? Y precisamente, bueno, pues es lo que ya bien comentas, un conocimiento de la matemática, de la astronomía, ¿no? Pues preciso. Perdón, ¿no? Yo nomás quisiera saber en qué otra parte del mundo, del planeta, existe ese tipo de actividad científica, que el Sol, mediante sus sombras, y no nada más es en la parte de lo que es la zona maya, claro. También en muchas partes de Perú, del norte de México, mismo aquí en el centro, claro. Existen esos fenómenos, ¿no? Precisamente que era la conjunción de los astros con lo que pasaba aquí en la Tierra. Y por eso nunca fue separado, siempre hubo una unidad. Claro. Sí, son movimientos y precisiones, ¿no? Astronómicas muy acertadas. Vamos a pasar aquí rápidamente a los comentarios de nuestros compañeros radioescuchas. Uno es Leonardo González, que siempre nos está sintonizando, le mandamos un gran saludo. Genaro Ruiz nos dice: bellísimo tema. Pregunta: ¿los antiguos mexicanos celebraban algo parecido a las fiestas navideñas? Bueno, aquí ya nos respondió de alguna manera Marce acerca de esta celebración, lo que es el árbol de Navidad, ¿no? Lo que representan incluso las posadas, ¿no? Lo que es la piñata. Por ahí también hay que recordar que, por ejemplo, la celebración que se realizaba a lo que es el actual el Cerro del Tepeyac, que era precisamente en alusión a Tonantzin, ¿no? Coatlicue Tonantzin, que es la madre tierra o la energía de la madre tierra, pues es una celebración ancestral, y curiosamente esto se da el 12 de diciembre, a 9 días precisamente del nacimiento de Huitzilopochtli, que son prácticamente los 9 meses de la concepción, ¿no? O sea, el paso, ¿no? de los 9 meses para poder dar a luz Coatlicue a Huitzilopochtli, también es parte precisamente de estas antiguas y ancestrales celebraciones.